y a veces digo, no, como que uno se cae, pero al otro día estoy otra vez arriba con el ánimo de, porque esto me jala, me gusta mucho. Y cuando yo veo gente en la calle que lo hace, digo, si lo hace él, yo también lo puedo seguir haciendo. Entonces vuelvo y arranco y me motivo y sigo. ¿Qué te llena de orgullo cuando miras hacia atrás? Me llena de orgullo saber que aguanté y tuve la fuerza de voluntad de seguir, porque como te conté hace un par de minutos, estoy a punto de regresar a Colombia. A mí mis hijos me hacían mucha falta, mucha falta. Bienvenidos a Marica Sí Se Puede, un podcast diseñado para inspirar a través de las historias de personas que han enfrentado grandes desafíos y han logrado transformar sus vidas, porque Marica sí se puede. Hermano, bienvenido al programa de Marica Sí Se Puede, hermano. Gracias por sacar el tiempo, por estar acá conmigo y nada, conocer de Edwin, de conocer a esa persona tan apasionada al fútbol, apasionada a la salsa, al podcast también, que tienes también Sí, tu propio sí, podcast, del cual vamos a hablar ahora más adelante. sí. Y nada, hombre, Edwin, cuéntanos, ¿quién es Edwin? Gracias, David, hombre, muy emocionado y asustado. Te cuento que estar a este lado de la cámara no es muy frecuente para mí. Creo que es la segunda vez que me entrevistan. Siempre he estado al lado de allá entrevistando. Y se pone uno nervioso, no creas, aunque uno lo haga muchas veces, se siente uno como que la cosita. Pero bien, gracias por tenerme en cuenta, David, porque veo tu podcast. Te Qué bueno, felicito, hermano. es una buena realización, una buena producción y un buen contenido, porque lo más importante de todo, porque ahora hay muchos podcasts, hay podcasts por todo lado. Sí, Todo el uno mundo hace levanta una podcast piedra y ahora. salen 50.000 podcasts, hermano. Eso está de moda ahora, eso reemplazó, digamos que reemplazó en gran parte la radio. Yo hice mucha radio, pero no volví a la radio porque me di cuenta de que ya no hay, la penetración no es la misma porque ahora todo es digital y los podcasts es un formato que está cogiendo mucho auge porque a la gente le gusta ver a la persona. Así es. Edwin, Y hablemos de tus orígenes, sí. hombre. ¿De dónde naciste? Yo soy de Cali, Colombia. Nací en un lugar muy humilde. Mi papá de Popayán, zapatero. Mi mamá de la Cumbre Valle, modista o lo que llaman costurera. Un lugar muy humilde, soy el mayor de 4 hermanos y bueno, ahí crecí en el barrio La Fortaleza en Cali, un barrio muy popular. Y allá te creciste, tuviste tus estudios, Sí, la educación primaria. la primaria estuviste Ya allá. después mi mamá se hizo cristiana, una amiga la llevó, una vecina, una clienta la llevó a la iglesia cristiana y a mi mamá le encantó la iglesia y ahí crecimos en la iglesia cristiana y estando en la iglesia bautista de Cali, la iglesia me ayudó para poder estudiar en un colegio cristiano que era el colegio americano, que pertenece a la comunidad presbiteriana y pude estudiar en un colegio privado con mucho esfuerzo y gracias a la ayuda de la iglesia también. ¿Y qué estudiaste allá? Mi bachillerato, El bachillerato. sí, de primero a sexto bachillerato, en esa época era de primero a sexto, ahora es de primero a 12 de primero a sexto en el Colegio Americano de Cali. Sí, ahí me gradué en junio del año 1980. Y en ese momento, Edwin, ¿la pasión del fútbol venía desde ese instante Sí, o? eso fue una herencia de mi papá. Mi papá jugó fútbol, jugó muy bien, pero nunca jugó profesional porque mi papá era cochoso, o sea, le gustaba la cervecita. Le gustaba el traguito? Entonces el trago no lo dejó, pero heredé mucho de él la pasión del fútbol. Él era hincha del América, apasionado del América, y yo le salí hincha del Deportivo Cali. Ah, Entonces la gente me dice, ¿por qué? Digo, porque en esa época, años 69, 70, el que mandaba en Colombia, el que cada campeón cada año era el Deportivo Cali. Entonces, claro, yo me hice del lado del campeón. claro, El obviamente. América da la mechita, o no ganaba nada, no era tristezas, pero gracias a mi papá me enruté por el mundo del fútbol y es una pasión para mí. Qué bueno. Edwin, y de ahí sales del colegio y ¿qué sucede? Entonces, como la familia, mis padres no tenían recursos para pagarme la universidad, aunque había hecho un buen bachillerato, saqué buenas notas, no tenía los recursos para pasar inmediatamente a la universidad como todos mis compañeros. Entonces, me llevaron a pagar servicio militar un año a Bogotá en el batallón Guardia Presidencial, en el año 80, salí en el año 81, y en la iglesia había un señor ingeniero que trabaja en Cartón de Colombia, una multinacional, y él me tiene mucho aprecio. Me dijo, Edwin, yo lo quiero ayudar, yo me regreso para los Estados Unidos, yo quiero que usted trabaje en Cartón Colombia y lo voy a ayudar. Usted va a tener un proceso y me recomendó y empecé el proceso en Cartón Colombia e ingresé el 9 de noviembre de 1981 a esa gran empresa Qué bueno. a trabajar, no Ah, pude estudiar inmediatamente. Ya estando allí, busqué porque la empresa ayudaba mucho pues, para que la gente estudiara, hice la carrera de noche en la Universidad Autónoma de Occidente, Ingeniería Industrial. Edwin, ¿cuál fue ese sueño de niño de decir yo cuando sea grande quiero ser esto o aquello? ¿Qué querías ser cuando eras Siempre, niño? siempre admiré los medios de comunicación, siempre estuve escuchando radio. De hecho, mi nombre obedece a que mi mamá escuchaba mucha radio en su maquinita de coser. Siempre sintonizaba un programa de un locutor que en esa época se llamaba Edwin Paz García. Y a mi mamá le encantaba mucho la voz de ese locutor y ella le prometió a Dios que si algún día tenía un hijo, le colocaba por nombre Edwin.
y nació un hermoso y bello niño en Cali y le puso por nombre Edwin. Y con voz de locutor también, hermano, Y heredé porque un esa poquito, voz sí, pues esa voz de locutor tuya gracias al es Señor una es cosa de loco, un regalo hermano. de Dios que escuchó a mi mamá y le dio un hijo pues con la pasión de la radio y siempre he escuchado a los mejores, siempre me ha gustado escuchar a los mejores. Como te cuento, no estudié comunicación, pero siempre he escuchado a los mejores locutores, miro mucho el contenido, cómo lo hacen y nací con esa pasión de los medios de comunicación. ¿Y cuándo ingresaste en ese ambiente, en esa parte de la comunicación allá en Bueno, Colombia? exacto, buena ¿Cómo fue ese pregunta. proceso? Sí, estando en Cartón Colombia, siempre en los partidos de fútbol, porque Cartón Colombia organizaba muchos torneos de fútbol internos, una empresa muy organizada, muy grande, entonces me llamaban para que yo narrara los partidos de fútbol. Entonces siempre me llevaban sonido a las canchas y micrófonos y yo empezaba a narrar. Una vez la compañía se lanzó al proyecto de tener un programa de televisión por circuito cerrado y buscaban un presentador y todo el mundo les dijo, no, Edwin, vayan a la planta que está Edwin Gómez, que el hombre, el chacho para hablar por el micrófono. Entonces me mandaron a hacer un curso a Telepacífico, que era el canal regional que todavía existe, de manejo de teleprompter, y entonces hice el curso y estando en Telepacífico me enganché con el noticiero de Telepacífico y entré a Noticinco como voluntario a hacer prácticas de reportería Wow. sin ser comunicador, pero lo hacía bien y les gustaba a ellos, y entonces ahí hice amistad con un gran presentador de noticias que es Isaac Nesim, que llegó a ser la estrella de Caracol Televisión en Bogotá. ¿Qué más pasó Entonces, en esa parte, en esa carrera? ¿A quién más entonces, conociste así como claro, importante? Porque sí, entonces, y simultáneamente a eso, y empecé a hacer programas de radio por mi cuenta, rentaba espacios en diferentes emisoras y mayormente hacía contenido de salsa, porque me gusta mucho la salsa como buen caleño. Entonces buscaba coleccionistas y tenía temas de hablar de las orquestas, de las producciones. En esa época era el LP, que ahora está de moda nuevamente, el vinilo, y siempre buscaba temas de salsa. o sea, que siempre tuviste esa facilidad para Sí, hablar sí. ante un micrófono, ante una Desde presentación niño en desde el niño. colegio era que yo cogía el cepillo del pelo de las compañeritas y simulaba que era un micrófono y hacía entrevistas en el salón de clase, siempre, Wow. sin tener conocimiento ni haber estudiado, pero como que me nacía eso, ¿sí? Entonces siempre fue como esa habilidad y un talento que Dios me regaló para estar, y ya después lo pude plasmar cuando estuve en Telepacífico y también en la radio, en Colmundo Radio, que fue mi primera emisora de radio que estuve en Colombia, en Cali. ¿Cuál fue la experiencia más bonita que tuviste en ese mundo del radio? Cuando llegué a Caracol en Medellín, porque cuando me fui, bueno, yo terminé mi trabajo en Cartón Colombia porque me casé con una paisa y la paisa, como buena paisa, me llevó a vivir a Medellín, ¿ya? Y yo había ido a Medellín de paseo y me encantaba Medellín. Entonces ya después de 16 años y medio de trabajar en Cartón Colombia, se presentó la oportunidad de irme para Medellín con mi esposa, que ya me había casado con ella, y me fui para Medellín a vivir. Entonces en Medellín yo llamé a Isaac Nesina a Bogotá, le dije, Isaac, estoy en Medellín, ayúdame acá a conectarme con la gente de la radio. Me dijo, ¿a quién llamo? Le dije, no, pues acá el chacho de la radio en Deportes, Jesús Weimar Muñoz Ceballos, y lo llamó. Le dijo, ya tengo un muchacho amigo, me conectó, me llamó y llegué al programa de radio de Weimar lo dice, un programa de mucha sintonía y de muchos años en Medellín. Y estando ahí, a él le gustó mucho mi voz y llegué a ser la voz comercial en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en las transmisiones de fútbol los domingos. Y yo era Wow. feliz allá en la cabina de Caracol, pues estábamos Uweimar, estaba Piolín, que todavía está en Caracol, y un señor de apellido Cardona, bueno, la gente del momento, y el narrador era un muchacho que le decían el Tolú, que era de Envigado también. Estuve un tiempo con él ahí hasta que ya me vine para los Estados Unidos en el 2005. Porque esa experiencia con Weimar lo dice, yo me acuerdo que yo estaba pues pequeñito y Ajá. Weimar lo dice súper, súper conocido. No, claro, O sí, sea, el man no. es un crack, Sí, pero no es el papá de total, todos, sí. el Sí, papá de todos, man, súper. sí. El hombre, bueno, ya está retirado ahorita, pero me enseñó mucho, aprendí mucho de él y me cogió mucho aprecio y me dio la oportunidad de estar en Caracol. De ahí fue ¿Cuánto para, tiempo trabajaste con él? no, fue corto, fueron como 6 meses, Seis 6 meses, meses. sí, porque no había presupuesto, siempre lo de siempre, ¿no? Que no hay plata, entonces, pues yo buscaba también algo de remuneración, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. no vi una forma, pues, como de engancharme ya como laboralmente, pero fue una linda experiencia y una buena escuela. ¿Qué tan difícil consideras que es ingresar al mundo de los medios y llegar a ese punto donde económicamente tú estás bien? ¿Complicado o Sí es complicado, la comunicación social es una carrera muy bonita, es una carrera humanística, pero a veces no, a menos en Colombia, hablo por Colombia, si no tienes palanca, no tienes el recomendado, es muy difícil, sí. Hay wow? mucho talento, pero las oportunidades son pocas, Sí, sí. porque realmente uno conoce a muy pocas personas Sí, que realmente sí, lo hacen sí. bastante grande y Ujú. me imagino que hay demasiadas personas que lo intentan Sí, hay y mucho aspirante, pero quedan pocos y llegan quedan pocos. Y las pocos. oportunidades son muy pocas. Como te cuento, la mitad son palancas y la otra mitad es capacidad y talento y lo que llaman la meritocracia, ¿no? Porque ahora hay mucho jugador de fútbol retirado que se vuelve periodista, ¿ya? Entonces lo llevan a un medio.
a ser comentaristas sin ser periodistas. Entonces desplaza a una persona que ha estudiado comunicación. Entonces siempre hay como la pelea para lograr llegar allá hasta arriba, es difícil. Edwin, ¿qué te llevó a salir de Colombia y llegar acá a los Estados Unidos? Bueno, sí, fue un doloroso divorcio de la mamá de mis hijos en Medellín con la paisa que me casé en el 2000, en el 1995. La relación se puso maluca y entonces yo decidí ponerle distancia y me vine para los Estados Unidos donde una prima que me recibió en New Jersey. Yo llegué a New Jersey el 13 de julio de 2005. Este año cumplo 20 años Oh, de wow. haber llegado aquí a los Estados Unidos. Muy duro, una experiencia muy dura, dolorosa. Lloré como 3 años seguidos porque dejé mis niños muy pequeños. A Raquel la dejé de 4 años y medio y José Miguel de 9. Entonces tú sabes que, y yo pasaba mucho tiempo con ellos porque en Medellín, cuando salí de Cali para Medellín, yo no volví a ubicarme económicamente o laboralmente bien como antes, y entonces unos años muy difíciles en Medellín, ¿ya? Entonces, hasta que se acabó el matrimonio, y fue que, ahí cuando yo me vine para acá, y donde mi prima, a New Jersey, Arrancar otra vez desde cero. de cero, con una maletica, 3 mudas y 2 pares de zapatos, arrancar de cero, con el dolor de dejar a mis hijos en Medellín, pues pequeños, y de no verlos, porque yo pasaba pues, todo el tiempo con ellos. ¿Cuál fue ese primer trabajo que tuviste acá en los Estados Unidos? Mi prima Elizabeth y su hijo, mi primo segundo, me ayudan de noche en un restaurante italiano, Johnny Carino, llamaba, como busboy, que llaman. Busboy es el que recoge las mesas y se las lleva al dishwasher, a la cocina para que las laven. Entonces me Ujú. tocaba recoger la loza sucia y volver a lucir la A mesa limpiar la nuevamente mesa, para, hacer el setup. ajá, sí, para los nuevos comensales. Entonces volver a colocar los cubiertos y enrolladitos en la servilleta. Eso fue mi primer trabajo, de noche. Y de día, mi prima me ayudaba con unos pintores ecuatorianos a trabajar pintura. Duro, duro eso. Sí. Cuando estabas trabajando en el restaurante y trabajando en pintura, ¿tuviste algún momento donde dijiste, uy, qué irá a pasar con ese Edwin, con ese yo Ajá. que está en la parte de la comunicación, de los medios, del periodismo, de Ujú. ser entrevistador? ¿Qué pasó con ese Edwin? ¿Se fue Sí, muriendo o sí, estaba ahí? fue una época que Dios me puso en el camino de un desierto, como decimos, un desierto, como una prueba muy grande, porque fue una decisión muy difícil y fue un momento realmente en donde no, llegué pues prácticamente a sentirme que no valía nada. Después de ser líder en la iglesia en Cali, tener un buen trabajo en Cartón Colombia, una compañía, una multinacional, como tú dices, ya estaba en los medios, había estudiado en la universidad también, y llegar acá y sentirme sin mis hijos, ya en un divorcio pues que fue muy tormentoso. Fue una prueba muy grande que eso sirvió para formar mi carácter y enseñarme muchas cosas en la vida, ¿no? Apreciar muchas cosas. Sí. Y bueno, estuve desconectado de los medios mucho tiempo, pero busqué una iglesia ahí en New Jersey, una iglesia. Yo le dije al esposo de mi prima, que es americano, le dije: Lee, necesito una iglesia porque necesito ir a mi iglesia. Yo soy de iglesia y yo crecí en la iglesia cristiana. Dígame por aquí dónde hay una iglesia. Y yo, por aquí en Dunedin hay una iglesia que yo le puedo llevar el domingo. Y me llevó, y resultó que el pastor era un colombiano que hacía un programa de radio, pero él no sabía hacerlo. Él lo hacía Oh, por teléfono. Entonces le dije: pastor, no, eso no es así, venga, yo le explico. Entonces yo ahí le puse unos intros, unas cortinillas, y íbamos a Elizabeth, que es la ciudad donde hay mucho colombiano, en tren, íbamos en el tren a hacer el programa una vez a la semana. Y le ayudé mucho en su programa de radio. Sí. qué bueno. Ahí Y tuve la forma como de practicar un poquito y mejorar el programa. de revivir un poquitico la Sí, vida de sí, de él, comunicador. ayudarle con la producción, y entonces sonaba mejor. Y una vez llegó un pastor chileno de aquí en la Florida, que era muy amigo de él, y fue a New Jersey a predicar y a unas conferencias, y me escuchó en la radio y le dijo a Silvio: Silvio, ¿quién es ese muchacho? Yo: no, es un colombiano que llegó, me está ayudando, es locutor, viene de Cali, se está divorciando, está aquí. Y me cogió me llamó solito aparte y me dice: Edwin, usted no se dice para Florida. Apenas me dijo Florida, yo, pum, se me prendió el bombillo. Dije: Florida, sol, playa, Disney, mis hijos. Ese fue, ese fue. Dije: pastor, dígame qué quiere hacer, yo me voy con usted. Y al año estaba aquí. En el 2006 me vine para la Florida, en julio del 2006. Y ahí entonces otra vez arrancar desde Y cero, entonces ya aquí llegué de cero, sí, otra vez una ciudad otra que no vez. conocía, pero ya en el calorcito de la Florida. Mira esta belleza de clima que tenemos acá. Sí. Yo había pasado un invierno en New Jersey, y eso es horrible, ese frío. No soy de frío. Y la ¿Cuán nieve, cuánto estuviste allá? un año, Un un año. año, pero ¿Te tocó una Navidad allá? me tocó una Navidad allá. Dura, ¿no? Y uy, horrible, sí, esa nieve es linda para las fotos, pero para después eso es un barrialero, se pone feísimo. Es muy duro. Sí, Si sí, la gente de pronto, eh eh, que no han tenido esa experiencia, pudieran sí, entender que es bien difícil sí, 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 estar solo sí. en un invierno Ajá. con el clima, y es No, muy, no, muy para mí fue complicado, muy ese año complicado. allá, David, te cuento que fue, pues primero dejar mis hijos pequeñitos en medio de un divorcio, llegar a un frío tan tremendo como ese, pues no hablaba mucho inglés. Mejor dicho, fue una prueba muy dura,
pero yo me enfoqué, me mentalicé que yo iba a tener mis hijos otra vez conmigo algún día y que los iba a volver a ver porque yo no los podía ver. Entonces, cuando me dijo lo de la Florida, este pastor me dijo lo de la Florida, y dije, bueno, allá voy, porque allá voy a tener la oportunidad de traer mis hijos algún día. Y así fue, como a los 2 años los volví a ver y la mamá me los mandó y los tuve aquí en la Florida la primera vez y para mí fue, casi me vuelvo loco, hermano, Sí. de verlos, de la felicidad de volverlos a tener y todo, atenderlos y llevarlos y ya tenía amigos aquí, entonces el uno me invitaba a Disney, el otro me invitaba a la playa, en sus carros, me llevaban, me recogían. Mejor dicho, la gente se manejó muy bien y puso Dios siempre ángeles en el camino para que yo pudiera disfrutar mis hijos 1 o 2 semanitas. Edwin, cuando estabas en Colombia, en los medios de comunicación y trabajando en una multinacional, esa compañía tan grande, Ajá. ¿algún día pensaste en venir a los Estados Unidos o crees que de alguna manera la vida te fue llevando por allá o lo tenías claro que algún día Mira querías que estar por en acá? el 94, un año antes de casarme con que en ese momento era mi novia, que después fue la madre de mis hijos con la que me casé, fuimos a Bogotá a pedir la visa porque se aproximaba el Mundial de Fútbol del 94, Ok. que Colombia venía como favorito, que Pelé la puso que campeona del Mundial, ¿te acuerdas? Sí, sí, Que sí. ganamos la eliminatoria cabalgada, le metimos 5-0 a Argentina allá en el Monumental de River. Sí. Yo quería estar en ese Mundial, entonces le dije a Ángela, que llama la madre de mis hijos, vámonos para Estados Unidos a algún partido, vamos a sacar la visa. Y fuimos y nos la negaron. Yo iba Ah, convencido de que nos la daban. Yo tenía buen trabajo, ella también tenía un buen trabajo, ella es consultora, ganaba muy bien también. Vuelvan dentro de 6 meses, no nos la dieron. Pero yo lo veía como por la oportunidad del mundial, pero nunca fue mi el sueño americano, de esa era que la no, que yo pregunta, quiero sí. vivir en Nunca, Estados nunca Nunca, pensaste nunca como pensé. en el sueño americano, No, sino no. que solamente por tu pasión del fútbol y ya. El fútbol. Y ya casado con ella, alcanzamos a venir a pasear aquí, aquí a Orlando, a los parques, a Disney, una Semana Santa, en el 2002. Ah, qué bueno. Nunca pensé que iba a estar viviendo acá y limpiando, porque me tocó limpiar una vez un resort donde estuvimos hospedados con ella. Imagine usted, O sea, habías venido acá a a pasear pasear. en un resort Ajá. con tu esposa, Sí, con y tus con el hijos niño en mayor, Disney y sí, luego regresas años después a limpiar allá. a limpiar ahí, como housekeeping, uno de los primeros trabajos que tuve aquí en la Florida. Wow. Y yo decía, ¿cómo da vueltas la vida? Pero son lecciones que Dios le da a uno y eso lo forman a uno. Bueno, ahora Sí, hablemos entonces, conoces a esa persona allá en la iglesia, llegas a la Florida, a sí, Orlando, sí. ¿en qué empiezas a trabajar? ¿Qué es lo que empiezas a hacer acá? Aquí en Orlando, entonces, mi amigo, yo busqué un amigo de Cali, de que había sido amigo mío de la iglesia en la que yo crecí en Cali, y él vivía aquí con su esposa, Joel. Entonces él vive en Altamonte. Yo le dije, Joel, estoy por acá en Kissimmee de una amiga, pero estoy por acá muy lejos, se me acabó la plata, no he conseguido trabajo. ¿Será que me das una manito? Me dijo, de una, ¿dónde está? Y fue por mí, me llevó a su casa. Vivo muy agradecido de ellos, Joel y Ruby, viven en Altamonte. Y un vecino de él me ayudó a buscar el primer trabajo. Tú sabes que uno sin documentos es difícil, pero en esa época era más fácil conseguir trabajo, aún así sin documentos. Entonces me llevó una compañía de un señor cubano, una compañía de pisos, y de limpieza de pisos, y de limpieza de oficinas, y de limpieza de carpetas, todo lo que es Floortech. Entonces yo trabajé en esa compañía y aprendí a manejar las máquinas de limpieza de pisos y de carpetas. Ese fue mi primer trabajo. ¿Qué pasaba en ese momento con el tema de la radio? No, cero, Nada, cero. Aquí, muerto. bueno, cuando yo llegué a la Florida, el pastor chileno que me invitó a venirme para la Florida, él tenía un programa de la iglesia y lo hacía aquí en la 1220 en Kissimmee, por aquí cerca de aquí. Y entonces yo iba los viernes y le ayudaba con su programa de radio. Entonces él hablaba, yo lo entrevistaba y ahí me fui, pues tuve la oportunidad de hacer por los laditos radio, pero me quedaba muy lejos. Kissimmee, Altamonte es casi una hora. Entonces desistí después porque ya empecé a trabajar y el trabajo me daba dinero. El pastor no me pagaba por eso. Entonces yo tenía que buscar algo pues para poder tener mis entradas, ¿no? Para Sí, poder lo otro vivir. era más como tu hobby, pues, que lo has Exacto, querido entonces siempre. le ayudé un par de meses, pero ya después ya me dediqué fue a trabajar en la compañía que te cuento y como Floortech, haciendo el mantenimiento de pisos y carpetas. Y luego, qué otro trabajo hiciste acá? No, ese fue el que tuve por mucho tiempo, ahí tuve como 6 años Ok, bastante tiempo ahí. y sí, entonces no, no, ese fue mi único trabajo, sí. ¿Y Pero cuándo, volví a la radio. exacto, Bueno, cuándo regresas a la radio? entonces una vez viendo una revista en español, una revista hispana decía, ¿cómo es que llama esa emisora? Viva o Vida. Viva 1160, la radio colombiana, Israel Heredia, deporte. Esta emisora es colombiana. No, yo voy a ir allá, hermano. Entonces cogí la dirección y me fui. Toqué la puerta y salió un señor y le digo, vea, mucho gusto, yo soy Juliano de tal, soy locutor de radio, soy colombiano, trabajé en deportes allá. Tal. Ah, Israel, venga, venga, que aquí hay un man que es paisano suyo. El tipo era boricua, ¿no? Y de Puerto Rico. Entonces me llamó Israel Heredia y le dijo, aquí el señor, es Israel, que es colombiano, me entrevistó ahí rápidamente.
Yo le dije: "No, yo hice esto en Colombia, ta, ta". "No, ¿quiere estar en mi programa? Yo hago un programa los domingos que se llama Pasaporte Deportivo y hablamos de todos los deportes, venga el domingo". Le dije: "Hermano, aquí estará el domingo". Ya llegué y empecé a, pues, a colaborarle como y a él le gustó mucho mi voz y mi experiencia y todo. Hicimos un buen equipo, hablábamos de tenis, de todos los deportes. Llamaba Pasaporte Deportivo, era los domingos. Ya después me invitó a su programa que era diario, a las 12 del día, que se llamaba igual Pasaporte Deportivo, pero era de media hora. Entonces, como yo trabajaba de noche, podía venir al mediodía a ayudarle en su programa. Entonces ahí empecé a meterme con él y ya fui conociendo a la gente de la radio y ya la gente me fue conociendo. Estuve varios años con él. Tiempo después me lancé a hacer mi propio programa. Qué bueno, hermano. Me encantó lo que dijiste. Vi una revista, vi esto, fui, toqué la Sí, puerta, hablé con alguien, sí, la persona me entrevistó. Yo creo que es un mensaje, hermano, que cuando uno tiene pasión por algo, sí. cuando uno tiene un sueño, cuando uno quiere hacer algo en la vida, uno tiene que salir a buscarlo, hermano. O sea, no se puede dejar como morir esa parte que está dentro de uno. No, no, Y me no. pareció muy bonito lo que Sí, dijiste, sí. porque me lo imaginé. Cuando le estabas hablando, me lo estaba visualizando todo. O sea, cuando cogiste la revista, cuando fuiste allá, cuando Sí, tocaste la puerta y, men, así tiene que ser en la vida. sí, Hay que ir a tocar puertas. tocar puertas. Si las puertas no se tocan, las puertas no se abren. Y trabajando en los pisos, yo hablaba con mis amigos, ¿no? Porque uno cuenta su historia, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te pasó en Colombia? Entonces les contaba, hermano, ¿usted qué está haciendo aquí? Usted tiene buena voz, ¿por qué no intenta? ¿Por qué no busca una emisora? Entonces siempre en mi mente buscando la forma hasta que llegó esa revista a mis manos y vi que ahí anunciaban la emisora en español. Y fue cuando llegué a esa emisora, Viva 1160M. Estoy hablando del año 2008, 2009. ¿Cuándo te involucras con el tema de los eventos? Porque Bueno, también entonces tengo ya cuando entendido pues empecé, que estás con sí, eventos y también me todo este gusta hacer tema. eventos, sí. Entonces ya empecé a hacer radio, ya la gente me fue conociendo, yo fui conociendo gente. Entonces vi que aquí hay una necesidad, porque la gente trabaja mucho. En los Estados Unidos se trabaja mucho, ¿no? Hay gente que tiene 2 y 3 trabajos, entonces no tienen tiempo como para divertirse o algo. Entonces yo pensé en algo de que la gente tuviera un momento de poder tener un poquito de esparcimiento. Y como en Colombia yo conocí el concepto de las bibliotecas en Cali, las bibliotecas eran para gente de más de 50 años. Eso fue una revolución en Cali y se hacían en el Parque de la Caña, que es un parque muy conocido de olas en Cali. Muy bonito, estaba ahí. El Parque de la Caña. Entonces ahí se hacían unas bibliotecas también los fines de semana para mayores de 50 años. Entonces yo quise traer ese concepto acá y empecé a hacer bibliotecas y busqué un sitio de eventos que lo rentaba y yo llevaba amigos DJs, yo iba a conocer a gente y ponían la música y cobraba un cover de 10 pesos la entrada y ponía a la gente a bailar ahí los fines de semana, los sábados. Y todavía lo hago. Este fin de semana tengo una ahí en Lake Mary. Qué tan Sí, bacano, sí, hermano, qué tan sí. bacano. Y entonces, y sí, entonces he alternado eso. Ahora trabajo en un hospital desde el 2018, cuando ya obtuve mi green card, pero ya con mis documentos en regla pude aplicar al hospital donde trabajo ahora. Yo trabajo en Advent Health, un hospital aquí muy reconocido. Qué bien, ¿qué haces allá? Yo trabajo en el área de cirugía como en la parte de instrumentos de cirugía. Qué bueno. ¿Cuándo nace Hablemos con Edwin? Hablemos con Edu, un podcast que está ahora ya en redes por ahí. Yo antes de cambiar, de colocar este nombre, Hablemos con Edwin, yo empecé a hacer, cuando empezó el tema del Facebook Live, que eso fue hace años, un amigo me dio la oportunidad, él tiene un local en un edificio aquí cerca del aeropuerto, Carlos Arauz, un saludo para Carlitos, que me dio la oportunidad. Él tiene una emisora online, una emisora de radio online, dejas de internet. Ujú. Yo le dije, Carlos, hagamos algo ahora que está de moda el Facebook Live, que eso estaba empezando el Facebook Live, eso hace que unos 10 años. Hagamos un programa, yo quiero hacer aquí en tu emisora un programa de salsa, que es lo que yo domino. Yo, hágale, mijo, venga para acá. Y entonces me trajo y empecé a hacer un programa diario de 5 a 6 de la tarde, de pura salsa y de fútbol. Daba información deportiva y de salsa, en vivo por Facebook Live. Y entonces ahí empecé con él, hizo cogió mucha fuerza, pero ya después lo dejamos porque se cambió de local, se fue de ahí y empecé con el tema de las entrevistas porque es un género que me gusta mucho. Entonces empecé a traer con mi celular, mi trípode, 2 microfonitos y a entrevistar gente. Y se llamaba El Show de Edwin, porque así llamaba mi programa de radio antes, El Show de El Edwin. show de Edwin. Ajá, se llamaba mi programa de radio por muchos años, llamaba El Show de Edwin. Entonces yo le puse ese mismo nombre a las entrevistas por Facebook Live. Ahora se llama podcast, pero en esa época no se le decía podcast, se le decía en vivos. En Esto vivo, es un son en vivo, entrevistas o entrevistas por Facebook Live. Y yo fui de los primeros que empecé con eso aquí en Orlando a hacer el programa de salsa, pero después empecé a hacer las entrevistas. Y uno de mis primeros invitados que recuerdo fue en el 2020, el famoso locutor Pachi Andrade, que vino de Colombia. Un amigo me dijo, Edwin, está por aquí el Pachi Andrade, ¿sabes quién es él? Y claro, el Pache de RCN, el famosísimo narrador de Colombia. Está aquí en Orlando porque tiene familia acá. Yo soy amigo de él, te voy a dar el número para que lo llames y le hagas una entrevista.
Lo llamé y me dijo el Pache, de una Edwin, cuando quieras. Y Excelente, entonces hermano. eso fue el 1 de enero, recuerdo que fue un 1 de enero de 2020 en Simón Parrilla. Y esa entrevista del Pache llegó como a 10.000, 15.000 views porque es un personaje muy Muy conocido. conocido. Y fue de las primeras entrevistas y eso me motivó a seguir y seguir y seguir haciendo entrevistas en mi tiempo libre, porque pues tú sabes que tengo otro trabajo, ¿no? Sí, claro, claro. Pero ahora conocí a Catalina, ya conocí a gente maravillosa que están metidos porque esto cambia todos los días. Y yo me quedé en la parte de tecnología, yo reconozco que yo no soy muy hábil en la parte de computadores y teléfonos, y por ahora los pelados vuelan. Entonces ellos ahora me están ayudando y cambiamos el concepto, se llama Hablemos con Edwin y gracias a ellos estamos ahora pues en una nueva imagen, pero siempre haciendo entrevistas, haciendo Ya. entrevistas. Y hablemos con Edwin. Pues también he tenido la oportunidad, obviamente, de ver algunos de tus podcasts y has tenido varias entrevistas Sí, muy interesantes con diferentes personas de diferentes ámbitos. Me parece muy, muy bacano lo que estás sí, haciendo también y te admiro también bastante, Edwin. gracias. Una pregunta es, ¿tú recuerdas esa primera entrevista que hiciste? O la primera. Aquí, no, aquí o en No, Colombia, acá. La primera que hiciste la acá. primera entrevista. No lo recuerdo exactamente. De las primeras que hice fue con el Paché, pero ya antes de él ya había hecho varias. Pero en la radio sí hacía muchas entrevistas al aire, por radio, pues la gente llama y entonces que está por aquí fulano de tal, lo hacía por radio, pero ya en vivo así, con el teléfono, no recuerdo. Pero era gente, yo siempre he buscado gente destacada en algo, no importa el campo que sea, deportistas, escritores, cantantes o una persona que tiene su emprendimiento, porque también lo he hecho con emprendedores. Cuéntenos la historia, cómo usted se inició en su emprendimiento, dónde está la idea, por qué esto y no otra cosa. Entonces pongo a la gente que cuente su historia. Entonces son historias. Pero el primero no lo No. recuerdo, no tengo, Edwin, ¿cuál es el reto más grande de hacer entrevistas por radio? O sea, la verdad nunca he tenido la oportunidad, siempre lo he hecho pues en persona, sí, pero ¿cómo? Explícame cómo, o explícanos un poquito cómo es ese tipo de entrevista por radio cuando realmente estás hablando, es como contigo sí, mismo, con un micrófono, porque es no hay más nada fácil más ahí. porque nadie te ve. Entonces, nadie te ve si estás nervioso, si estás tembloroso, si estás peinado, despeinado. Ahora, ante cámara es más difícil, por eso me puse la camiseta, la dominguera, La planchó. me puse la dominguera para ir aquí a tu podcast. Sí, sí, sí. Pero en la radio es mucho más fácil y es una gran escuela la radio. Para mí, la persona que quiere trabajar en comunicación tiene que hacer radio primero. De hecho, los grandes presentadores, y si tú hablas investiga la gente que hace televisión, primero hicieron radio, porque la radio es la mejor escuela, es la mejor escuela para todo, para improvisar, para todo. Y una entrevista muy sencillo, pues yo le digo al invitado un día antes o una hora, usted me llama o yo lo llamo a su teléfono a tal hora, lo saco al aire y empezamos a hablar. Y para la persona es más fácil porque tampoco la están viendo, simplemente hablar. Entonces se va uno. Y las entrevistas mías, a mí me gusta mucho el estilo de radio que hace Julio Sánchez Cristo, tú lo conoces, Sí, de la claro, W. Ese es mi, claro, claro. ese es mi referente siempre en periodismo de radio, porque es un maestro, es un mago, es un monstruo. Para mí ese man y el programa que él hace me encanta, porque son entrevistas cortas, no son entrevistas de 20, cortico, papá, y luego salta y poncha otro por aquí, y luego música, y luego la noticia, y luego trae el oyente. Me gusta ese estilo de radio que hace él. Entonces podemos decir que él es tu Sí, en referente. radio sí, sí. En periodismo radial. Ya en deportes, Hernán Peláez, para mí es un maestro. Weimar me enseñó mucho también cuando estuve con él en Caracol. eh, la vieja data, ¿no? Los viejos, los Sí, viejos, los sí. viejos, los viejos de antaño. Sí, Edwin, como amante al deporte, tengo sí. entendido que has tenido la oportunidad de conocer a varios jugadores también de la selección Colombia y todo, Claro, sí ¿no? he estado con ellos aquí cuando han venido, porque ya la gente me conoce porque yo tengo una tira que se llama Soccer Today. Entonces siempre estoy con el tema subiendo contenido de fútbol, ¿ya? Entonces la gente ya me asocia con el fútbol y siempre que vienen equipos de fútbol, el año pasado vino aquí Nacional, que se enfrentó a la América de México, un partido amistoso. Ahí estuve con la gente de la selección, del Nacional en el hotel, pude entrevistar a varios jugadores. Cuando he venido la selección femenina de Colombia también he estado con ellos en ruedas de prensa. Aquí mismo en la MLS, perdón, que hay jugadores que juegan acá en Colombia. El técnico del Orlando City es colombiano, es el profe Oscar Pareja, es de Medellín. Tengo buena amistad con él y he tenido la oportunidad de estar allá en los entrenamientos, en el estadio como periodista. Eso me ha abierto muchas puertas acá también. Pero y mi sueño pues es dedicarme y poder dedicar que yo viva y pueda tener mi sustento a través del periodismo y la radio y esto de los podcasts. ¿Cuál ha O sido sea, ahora llama monetizar. monetizar? Sí, es verdad, monetizar. Sí, ¿Cuál ha sido ese momento especial en tu vida o esa entrevista que nunca vas a olvidar? la que le hice al grupo Herencia de Timbiquí hace año y medio. Herencia de Timbiquí lo conoce, es un grupo que viene del Pacífico, que canta música del Pacífico. ¿Has escuchado a ellos? Sí, sí, sí. Una amiga que es promotora también los trajo y me llamó para que los entrevistara. Para mí hacer la entrevista a ellos fue emocionante porque primero muy queridos
y empezaron cantando en la entrevista. Ahí está en mi canal, ahí lo pueden ver. Eso fue hace como año y medio. Tiene muchos views a esa entrevista. También otra entrevista que le hice al profesor Richard Páez, el técnico de la selección de Venezuela. Él vive aquí también en la Florida, hace unos años. Y para mí él es como el Maturana de Venezuela. Y lo dice en la entrevista. Para mí fue un orgullo y una emoción entrevistarlo a él, muy querido también. Tengo entrevistas con el Pache, fue una entrevista que recuerdo mucho. Actores que han venido, Pedro Rendón, que es un actor de televisión. He entrevistado a estas Zárate, Alejandra Zárate. Siempre que viene alguien por aquí de Colombia, trato de estar en contacto para hacer la entrevista el día antes o 2 días antes de la función. Este Orlando es como un Colombia chiquito, ¿o qué? O Mucho colombiano acá, sí, mucho mucho colombiano, colombiano, ¿sí o sí. no? Yo tengo amigas, por ejemplo, en Ohio, en Oklahoma, me dicen, no, yo te envidio, Edwin, porque es que allá van todos los artistas, vos ves allá van todos los vallenateros, los Celedón, Fonseca, van allá, en cambio por acá no viene nadie, hermano. Entonces, verdad, es un privilegio y una gran oportunidad estar en Orlando, me encanta Orlando, es una ciudad que es estratégica para mí, por ubicación y por todo, porque está en todo el centro de la península, si tú ves, estamos cerca de Miami a 3 horas, 3 horas y media, estamos cerca de Tampa, 2 horas, a Jacksonville, a Georgia, para mí Orlando es una ciudad muy estratégica. Edwin, ¿cómo manejas la crítica que no es constructiva o esos momentos de desmotivación en tu vida de entrevistas y del Ujú, podcast y de todo lo que has hecho con Hablemos con Edwin? ¿Cómo manejas esa parte cuando estás desmotivado, ajá. cuando dices, "Ah, no creo que no lo va a seguir haciendo", o Pasa, sucede, una sucede, crítica sucede, negativa? sucede y a veces digo, no, esto no, no es que no me guste porque sí me apasiona, pero hay veces, por ejemplo, que el invitado no puede, me cambian la fecha o algo pasa y como que digo, como que uno se cae, pero al otro día estoy otra vez arriba con el ánimo de, porque esto me jala, me gusta mucho. Y cuando yo veo gente en la calle que lo hace, digo, si lo hace él, yo también lo puedo seguir haciendo. Entonces vuelvo y arranco y me motivo y sigo. ¿Y qué es lo que te motiva a seguir haciendo? Que la gente cuente su historia, que la gente escuche historias interesantes. Siempre busco, mis invitados siempre tienen algo interesante y motivante y una enseñanza al final para que la gente se quede con algo. Porque este país es un país de mucha soledad. Aquí en los Estados Unidos la gente trabaja mucho y se vive siempre con la nostalgia de estar lejos de la tierra, de estar lejos de los amigos, de los seres queridos, de los hijos, de los papás. Entonces siempre es bueno buscar algo que, que la gente escuche y vea, y no, esta historia, yo por qué me quejo si esta persona estuvo peor que yo, Ujú. mire cómo está ahora y ya lo logró, hizo su emprendimiento, y ya compró su casa, y tiene su buen carro, está aquí feliz y entonces no, sigamos para adelante. Y has conocido bastantes personas Sí, que han llegado acá con nada y han logrado tener un éxito claro, sí, 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 claro que bastante sí. grande, ¿verdad? Sí, así es. Sí, hay mucha historia. Entonces siempre busco eso, que la gente pueda contar su historia y que pueda dejar un mensaje y una enseñanza al oyente, a la persona que ve el podcast. Edwin, ¿qué se viene para Hablemos con Edwin? Bueno, seguir haciendo entrevistas. Ahora la idea mía es crecerlo, tener más visibilidad. Obviamente no estoy muy bajito en eso todavía, porque no le he dedicado el tiempo. Como te digo, lo hago lo hacía muy empíricamente, en mi telefonito y mi trípode, pero ahora con la asesoría de Catalina y su equipo, tengo la ilusión de que esto va a crecer y de pronto hasta vivir de eso, ¿por qué no? Porque te apasiona, Me te apasiona, gusta sí, y si sí. te da dinero, pues Claro, digamos que es la también, ¿no? combinación Una ahí, combinación. la combinación Sí, perfecta. sí. No es el propósito más importante, como te cuento, es hacer lo que me gusta y que la gente vea y aprenda algo. Que siempre diga, yo veo ese podcast y aprendí algo, o esto me tocó aquí, esto me enseñó algo. Pero si más adelante me puede dar la forma porque ya estoy cerca del retiro también, yo no soy tan jovencito como tú. Yo Gracias. estoy cerca al retiro acá, entonces yo quiero hacer, cuando estén en mi retiro, que ya no estén marcando un horario, pues, en una empresa como estoy ahora, poder dedicar más tiempo y poder viajar. Y mi sueño es, por ejemplo, ir al Mundial de Estados Unidos, que es ahorita el otro año, poder estar en un partido, ir a un hotel, entrevistar, por ejemplo, de pronto la Selección Colombia o cualquier equipo que esté participando del Mundial y tener contenido, sí, y poder disfrutar de viajar que me gusta y del fútbol y de contar historias. Edwin, Ujú. ¿para ti qué significa la felicidad? Felicidad es disfrutar lo que se tiene, no es, porque mucha gente por estar deseando lo que no tiene, no disfruta lo que tiene. Y la felicidad no es dinero ni es cosas materiales. La felicidad está en hacer lo que te gusta hacer y que puedas sembrar en otra persona. O sea, que tú puedas dejar una enseñanza en alguien. Y no creas, en tus podcasts, que yo también los veo, uno queda desafiado de alguna manera, y queda motivado y dice, no, si esta persona lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Y yo creo Marica, que, sí se puede. marica, sí se puede, sí. Yo creo que es un Sí, referente bastante grande cuando sí, uno ve esas experiencias de las personas que sí se ajá, puede lograr. sí, Es un referente muy, muy importante y es el mensaje, obviamente, de mi podcast
para toda la comunidad latina, para todos los Ujú. hispanohablantes, es demostrar de que hay personas reales, con historias reales y que a pesar de todos los Ujú. obstáculos han logrado pues como superar todos esos retos. Y cada persona es un mundo y una historia diferente. Todos llegamos aquí en diferentes circunstancias. Ya te conté cómo llegué yo, un divorcio, dejar mis hijos, y estuve a punto de devolverme para Colombia a los 5 o 6 años, varias veces, porque mis hijos venían, los veía y chévere, pero lo duro era cuando ellos se regresaban para Colombia y los a despedir al aeropuerto. Eso para mí era un martirio. Y dije, no, yo no puedo, yo no voy a aguantar, yo voy a aguantar. Y ellos mismos me dijeron, no, papá, vos estás bien aquí, tranquilo, aguanta acá, algún día vas a poder ir a Colombia, hasta que se dio eso y mira ahora, ya ahora veo la película en retrospectiva y veo cómo Dios me fortaleció y pude tener esa voluntad, esa fuerza para seguir. Y Qué ahora bueno. pues ya puedo ir, ellos vienen, yo voy, pero todo tiene un costo, esperar, paciencia, Paciencia. sí. Edwin, hay una pregunta que siempre le hago a todos mis Ajá. invitados y es obviamente para ti, ¿qué significa la expresión marica si se puede? Marica es algo muy, muy colombiano, es una expresión que para muchas personas depende del contexto, puede ser una ofensa o una palabra vulgar, pero viéndolo por el lado pues amistoso, de que es muy paisa también eso, es una forma de decirlo muy amigablemente, de decir a la persona, no, tranquilo, no se está ofendiendo, dándoles como ánimo, sí, sí lo puedes hacer, todo lo podemos hacer. O sea, es una forma de decirlo muy, muy coloquialmente, pero también dando un mensaje de que usted lo puede hacer, o sea, dándole ánimo a la persona. Edwin, ¿qué te llena de orgullo cuando miras hacia atrás a el Edwin que está hoy acá sentado conmigo? Me llena de orgullo saber que aguanté y tuve la fuerza de voluntad de seguir, porque como te conté hace un par de minutos, estuve a punto de regresar a Colombia. A mí mis hijos me hacían mucha falta, mucha falta. Y cuando ellos venían y se iban nuevamente para Medellín, esas despedidas eran horribles. Varias veces regresé de Miami porque en esa época no habían vuelos directos aquí a Orlando, sino que yo tenía que irlos a recoger a Miami y llevarlos a Miami a despedirlos. Ese regreso de Miami a Orlando manejando era para mí una tortura porque llorando en el camino todo el tiempo, de las 4 horas, porque despedirme de ellos era muy duro. Entonces yo decía, Dios mío, no va a aguantar. Y como te cuento, estuve a punto de regresar, pero tuve la voluntad, Dios me la dio. Los mismos niños me dijeron, no, papá, aguanta. Y yo visioné, yo lo puse en mi mente, yo voy a volver a Colombia con mis papeles y voy a traer a mis hijos acá y voy a estar en Colombia con ellos y ellos se van a sentir orgullosos de que yo logré esperar y aguantar sin ellos. Mira, yo tuve más relación directa con mis hijos estando acá que de pronto estando en Medellín, porque Medellín ya me ha quedado sin trabajo, estaba económicamente mal, ya la mamá tiene otra relación, o sea, yo no podía estar allá. Era como tirarme a una piscina llena de cocodrilos. Entonces yo visioné eso, y algún día yo voy a estar con mis hijos aquí y me pueden ver a la cara y yo a ellos tranquilo de que lo logré, que lo pude hacer. Y ellos, ahora ya mi hijo se casó y ya tiene su esposa y él me lo dijo, hace poco vino, papá, ¿sí viste que lo lograste? Esperaste, mira que ahora tú vas, nosotros venimos acá como a nuestra casa, tú puedes irnos a visitar, nos atiendes muy bien. ¿Qué tal que te hubieras devuelto? No estaríamos aquí. Edwin, ¿qué tan importante es tener una mentalidad positiva? Muy importante, muy importante, muy importante. O sea, siempre hay que mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás. Uno puede mirar hacia atrás para ver dónde estuvo, pero lo más importante es dónde estás ahora y seguir, porque uno no se conforma, uno siempre quiere mejorar. Entonces, es muy importante esa fuerza de voluntad. Y otra cosa, siempre estar pegado de Dios. Para mí eso ha sido también vital. Mira que yo busco una iglesia en New Jersey, te conté al Ujú. principio. Esa gente me ayudó, el pastor me dijo, Edwin, usted no depende de una mujer, ni del amor de una persona, ni de sus hijos, usted depende del amor de Dios. Depende del amor de Dios, no depende que su felicidad no depende. Ahora tú me preguntabas qué es la felicidad. La felicidad no depende de nadie, porque los hijos se van a casar y se van a ir. La pareja y se va a morir. Uno depende del amor de Dios. ¿Y cuál es tu definición de éxito? Éxito es lograr hacer lo que uno soñó hacer. No estoy hablando de plata ni de cosas materiales. Ven, en el caso mío, mi éxito fue poder ver crecer mis hijos, aunque no los veía todos los días, pero siempre que venían disfrutarlos y poderles ayudar económicamente porque les mandaba sus cositas, ¿no? Y verlos que ellos se sienten orgullosos de mí, de que aguanté, de que luché, de que sufrí mucho, pero que eso me formó y que ahora puedo ver la película en retrospectiva y ver cómo Dios estuvo conmigo y ver ahora ese gozo de poder estar en este país legalmente, ir, entrar, salir. Realmente el éxito es ese, no es tener muchas cosas materiales porque las mejores cosas del mundo no son las cosas, sino
las experiencias que tú vives y los retos que tú te pusiste y saber que lograste y venciste esa dificultad ese momento difícil y verlo ahora como un triunfo de que lo logré. ¿Qué consejo le darías a esas personas que hoy nos están escuchando desde cualquier país o inclusive que están en los Estados Unidos Ujú, y están recién llegados y están trabajando en algo que no es lo que ellos ajá, quieren hacer, que no es lo que ellos esperaron hacer en ningún momento de su vida ajá, sí, y que hoy están ahí trabajando aburridos, ujú. tristes, miserables y con todas las puertas cerradas, en un cuarto lleno solamente de oscuridad? ¿Qué les Sí. aconsejarías? Que eso es momentáneo, en la medida que se pongan metas y trabajen todos los días para salir de ahí. Porque si la gente se conforma con eso, pues se queda toda la vida ahí limpiando o pintando y ahí se quedó. Y no, pues aquí me gano la vida y pues ya con eso tengo. No, uno está ahí, pensar que eso es momentáneo. Mucha gente que llegamos a este país, somos profesionales en nuestros países. O sea, han hecho una carrera, han tenido buenos puestos. Como el caso mío que te comenté, yo tenía muy buen puesto en Cartón Colombia y aquí me tocó llegar a subirme una escalera a pintar un techo, hermano, con un baldecito y lloré por mis hijos. Pero yo no me quedé ahí, yo visioné, yo dije, no, esto es temporal, esto no va a ser para toda la vida. Ahora necesito hacer un dinero porque necesito vivir, pagar renta, pagar comida y todo eso, y esto es lo que me lo está dando. Pero no quedarse ahí, sino siempre todos los días hacer algo. Mira que yo busqué algo y en la revista encontré lo de la radio, que yo quería hacer la radio. Y busqué la revista y me enteré y fui, busqué y toqué la puerta como tú dijiste. No me quedé allá pintando ni limpiando mesas, ¿no? Sino que siempre con la mente puesta en que esto va a ser temporal, esto va a ser temporal. Y todos los días trabajar, hacer algo por eso, ser proactivo. Qué buen consejo, Sí, hermano. sí, Edwin, hermano, la verdad me siento muy contento. Es un placer haberte tenido acá en el programa. ujú. Sé que pocas personas te han entrevistado Sí, y ha sido presente. Es un placer en estos momentos para mí poderte tener acá. estaba nervioso, me excusan, pero estaba un Sí, poco nervioso porque no estar me al costó lado, no estar estar al acá en lado. esta posición, pero chévere el programa, David, y ojalá pues que pueda servir de ejemplo y de motivación para muchas personas que creen que no se puede. Pero marica, sí se puede, Marica, sí sí se se puede. puede. Edwin, hermano, David, muchas gracias, hermano. a ti por tenerme Qué aquí, bueno, hermano, una acá, experiencia muy acá bacana. nos cogió huella el Nos cogió el agua. agua, ¿ve? La Florida.